Uno. Ya estamos en vivo, un en vivo nuevo. Domingo de descanso, domingo feriado, después de las fiestas patrias de la independencia de México el día de ayer. Un día muy tranquilo, muy a gusto. El... Hay que bajarle un poquito allá el volumen, porfa. Gracias. Para que no se retroalimente. Muy bien. Hace una hora, un par de horas, subimos un video hablando de los adolescentes. Un tema muy padre que a mí me gusta muchísimo manejar y que vengo dando conferencias y talleres ya desde hace mucho tiempo, con cambios espectaculares en los chavos. Pero, ¿por qué los chavos tienen cambios con el mago? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen cambios con los papás? Es bien sencillo. Al adolescente hay que hablarle en su idioma, hay que hablarle en su forma, en su estilo, en sus modos. A veces se nos olvida que fuimos adolescentes y no hay modo de que nos comuniquemos con ellos porque queremos que estos chamacos extraterrestres se suban a nuestro nivel o entiendan nuestras palabras como padres, lo cual va a ser real y verdaderamente imposible. Como son seres que están comenzando a abrir sus alas, están queriéndose salir del nido, están queriendo hacer las cosas por su propio pie, sienten que pueden y en realidad pueden hacerlo, pero no tienen experiencia, no tienen la sabiduría de los padres, pues es que comienzan a hacer un montón de fechorías y cosas sin la autorización o a escondidas de sus padres o tutores. Entonces, ¿qué tienes que hacer, papá? Si tú tienes un adolescente, primero, a lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tu adolescente piensa muy mal de ti y yo creo que platica muy mal de ti en la generalidad de las veces. Acuérdense que aquí vamos a generalizar, porque también hay chavos muy tranquilos y hay chavos muy tremendos. Pero por ahí leía yo un mensaje en el video que subimos de adolescentes que decía una persona que los adolescentes de hoy en día son tremendos, son una basura, son bla. Y yo nada más les voy a decir algo. Esos adolescentes de los que ustedes en algunos casos hablan mal, que son sus hijos o son sobrinos o son allegados a ustedes, no nacieron así. Los adolescentes no nacen groseros, no nacen delincuentes, para nada. Se hacen groseros y se hacen delincuentes. ¿Por qué? Por la falta de amor, por la falta de educación y sobre todo por la falta de ejemplo. Todos los niños nacen con el disco duro en su cerebrito en blanco. Y los papás o tutores o las personas que están allegadas a ellos comienzan a grabarles programas y en muchos casos virus. Y luego te preguntas por qué tu chamaco hace lo que hace y en algunos casos lo hace mal. Y reniegas y luego ya no sabes qué hacer con él. ¿Te acuerdas cómo lo educaste? ¿Te acuerdas el ejemplo que le diste? Pues bien, ahora tienes el resultado. Pero dejemos el pasado atrás y veamos el presente. Ya lo tienes en casa a tu adolescente extraterrestre. Chavo, si me estás viendo, ya estás en casa. Es muy cierto que uno piense mal de los papás, pero si alguien te ama, si alguien te quiere, es tu padre, tu madre. Muchísimos casos en los talleres que hemos tenido me dicen, Mago, pero si yo ni papá tengo, a mí mi mamá me ha cuidado, me ha protegido, yo por mí que ese cabrón vaya y quién sabe cuántas. Y yo nada más les voy a decir algo, si me están escuchando chavos, si reniegan de su padre o de su madre, acuérdense que hay una frase que a mí me fascina.
que dice: le pedí a Dios todo en la vida y me dio la vida para tenerlo todo. ¿Quién te dio la vida? Aparte de que Dios así lo quiso, tus padres fueron el conducto para que tú estuvieras aquí, chavo. Entonces, aunque se haya ido, aunque no lo conozcas, aunque te hayan abandonado, agradécele que te dio la vida, porque lo tienes todo. Una vez dicho esto, papás, tengan paciencia. Es más fácil acompañar que forzar. A toda acción, una reacción igual y de sentido contrario. Agrédelo y te van a agredir. Empújalo y te van a empujar. Entonces, si tú acompañas en la educación de tus hijos, si tú dialogas, si tú estás junto con ellos, ellos van a seguir el camino que tú les vas marcando, que tú les vas enseñando y que en tu ejemplo van observando. De que somos estúpidos, sí somos estúpidos todos los seres humanos, tanto adultos como adolescentes, como niños, etcétera, etcétera. Somos el único animal sobre la tierra que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Acuérdense de eso. Entonces, hay que educar con amor y con el ejemplo, tener paciencia, dialogar. Recuerda que tú también fuiste adolescente y que tú también en algún momento pensaste que tu papá o tu mamá eran un par de perfectos inútiles que no sabían qué hacer ni qué decir. Siempre las cosas van evolucionando. Y hoy en día muchos papás piensan que castigando el celular, por ejemplo, van a controlar. Castigando el internet van a controlar. Castigando los juegos de video van a controlar. Y la verdad es todo lo contrario. Pégate con ellos. Ve qué es lo que están viendo en internet. Síguelos. Comparte, observa y aconseja. Mira, cuando tú a un chavo le dices las cosas y haces que te las repitan, por ejemplo, que tú le dices: hijito, si tú vas a, un ejemplo así, ¿no? Si tú vas a esta fiesta, puedes correr un peligro al asistir con ese tipo de personas. Un ejemplo, ¿no? Entonces, él te va a responder: a mí me vale madre, yo voy a ir de todas maneras a la fiesta. Bueno, permíteme, repíteme lo que te dije. Repítemelo, hijo. Entonces, él te lo va a repetir y lo va a asimilar. Ya que venga la consecuencia, entonces le recuerdas qué fue la pendejada que hizo cuando tú hiciste que repitiera lo que tú le ordenaste. No es fácil, pero con amor y acompañándolos, siempre vas a estar ahí junto a tus hijos, junto a tus adolescentes. Hoy en día la libertad está tremenda. Sobre todo las niñas, las nenas, wow, me impresiona que de repente hacen cada tontería y suben sus fotografías o las venden. Bueno, tremendas cosas que hacen que no les conviene, que son muy, muy malas para su vida, pero como otras niñas parecidas a ellas, adolescentes también, lo hacen, ahí van a hacer la misma tarugada. Abusados, cuídense, no hagan estupideces. Las redes es algo que no existía hace algunos años y que hoy en día destrozan vidas completamente. Destrozan vidas. Es impresionante y no se borra. Si tú subes una fotografía al Face o algo y la bajan en todo tu salón de clases, en toda tu escuela y se hace viral, pelas, va a ser para toda tu vida. No hagan estupideces. Piensen 2 veces, chavos, lo que están haciendo. Piénsenlo. Y papás, mientras más castigues, más se bloquea el asunto con tus hijos. Dialoga, habla. En los tiempos de antaño venían los golpes que caían cual tormenta. Cualquier cosa que uno hacía o levantaba la voz, le caían los golpes, los fajazos, los cinturonazos y hasta en algunos casos los palazos. Hoy en día las cosas han cambiado.
Dialoga. Tus hijos son más inteligentes de lo que tú crees. Estos chavos adolescentes, wow, a mí me impresionan los cabrones. Son súper hábiles, súper inteligentes, súper astutos y créeme papá, créeme mamá, saben más de sexo y drogas y vino que tú y que yo. Entonces, habla con ellos. Porque si piensas que prohibiéndoles que vean cosas, no las van a saber o las van a ver, ya las saben desde antes. Avánzate poquito, porque ellos necesitan de papás modernos, que sepan de las redes, que sepan de lo que hay en el interior de muchas cosas y no nos hagamos tarugos. ¿Hay alguien que pregunta algo interesante? Te pregunta Azul, ¿cómo le explico a mi hijo? Azul. A mi hijo que la relación de un chico con una mujer mayor no puede funcionar. Yo le digo que no es normal. Ok, Azul, me está preguntando que cómo le explicas a un chavo que la relación que tiene con una persona, una mujer mayor, no es conveniente para él. Es muy sencillo. Miren, ahorita se están sucediendo cosas bastante divertidas, que toda la vida se han sucedido, pero están cada vez más fuertes y por ahí se oye mucho hablar de las mujeres cougar. ¿Cuáles son las mujeres cougar? Las mujeres jaguar. Mujeres mayores que buscan chavitos jóvenes para que satisfagan sus necesidades, dado que no lo encuentran en algunos hombres. Y los chavitos, sin querer, terminan enamorándose de una mujer mayor. Cuando la diferencia es muy amplia en una relación de pareja, ya sea mujer-hombre, hombre-mujer, se vienen un montón de problemas a futuro. Si estás enamorado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde antes de que sueltes tu corazón, piénsalo muy bien, porque las cosas no van a terminar bien. El tiempo es muy cruel y lastima. Entonces ten mucho cuidado, chavo, si me estás viendo. Azul, tu pregunta, simplemente habla con él y como yo les digo, hagan que el chavo repita lo que ustedes le están diciendo. Les regrese la información para que luego no vengan con que no me dijiste o cuando me lo dijiste y se den cuenta que ellos están forjando su futuro. Porque nada podemos hacer al respecto de un idiota que quiere hacer pendejadas. Acuérdense que siempre he dicho que todos, y yo me incluyo, yo creo que yo soy el pendejo más grande que hay, pero todos los días me doy cuenta de lo que hago mal y lo corrijo. Malo es cuando no te das cuenta y sigues haciendo estupideces toda tu vida y dañando a otras personas. Me da muchísimo gusto que me sigan. Denle like a la página, denle like. Es muy importante para mí saber que esto que hacemos le llega a alguien. Hay otra pregunta por ahí. Y cuando les das buenos ejemplos y demás, te pregunta Jezabel Hidalgo. A ver, no entendí la pregunta. Cuando les das buenos ejemplos y le das de más, y le das de más, lo único que estás haciendo es que él piense que la vida es muy fácil. Hay que poner límites para que se dé cuenta que en este mundo, en este plano, en esta vida, la situación es trabajar. Trabajar, esforzarse para conseguir las cosas. Eso es importante que enseñes a tus hijos que valoren lo que les estás dando. Porque sí, bien hecho, papá y mamá se van a trabajar todos los días y regresan con la comida para sus pollos. Y los pollitos no se dan cuenta que tienen que salir de cacería para poder comer. Entonces hay que poner límites para que entienda lo que tiene que hacer. Acuérdense la diferencia entre libertad y libertinaje. Somos libres, pero no somos pendejos de hacer cosas que lastimen a otras personas. Y es muy importante que se den cuenta que las cosas hay que esforzarse para conseguirlas. Otra. te dice María Elizabeth Briceño. Gracias por lo que nos aconseja. Tengo una adolescente. Gracias a ti, María Isabel. María Elizabeth, ¿verdad? Y tiene una adolescente que es muy difícil dialogar con ella. Es muy difícil de dialogar con tu adolescente. A ver, María Isabel, ¿qué hiciste cuando era niño? Ahora estás viviendo las consecuencias de la educación que le dieron cuando era niño. Tú, tu pareja o quien sea. Hoy en día te está costando trabajo dialogar con él. Tómalo con paciencia. Siéntate, relájate
y observa qué es lo que a él le gusta. No estoy diciendo que lo compres. Fíjense bien. Simplemente observa qué es lo que a él le gusta sin que él se dé cuenta para que tengas tú materia para dialogar. Esto es, que tengas tema de diálogo. Si tú, por ejemplo, le dices a un chavo que te acabas de enterar de que acaba de salir un nuevo juego de video, inmediatamente captas su atención. Y una vez captando su atención, comienzas a dialogar del tema que a él le gusta y lo llevas al tema que tú necesitas. Es lo mismo que con un adulto. Si el tema no te interesa, ni siquiera me escuchas. Si el tema te interesa, te quedas a oírlo y grabarlo. Es lo mismo que está sucediendo ahorita con este mensaje, con este en vivo. Si te interesa, te quedas, y si no, simplemente le das clic. Por ahí veía un mensaje que me dio muchísima risa de un tipo que insultaba lo que hace un servidor y decía, ¿cómo lo quito de mi Face? Simplemente bórrame, pedazo de animal, y ya, ¿va? Pero no, sus comentarios muy atinaditos, muy simpáticos. Dime. Silvia Durán, ¿cómo hacer para que me tenga confianza? Silvia, ¿cómo hacer para que te tenga confianza? Eso es importantísimo. Fíjense muy bien algo que sucede con el adolescente. Llega el adolescente, sobre todo las niñas, y le platican alguna pequeña parte de su intimidad a mamá. Y mamá va y lo suelta así en el desayuno con las amigas. Fíjense que mi hija me dijo, y pum, 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 pum. Y le da en la madre a toda la confianza que le tuvo la hija cuando platicó con ella. En algunos casos sucede también con el papá. Fíjense que mi hijo llegó y me platicó y me dijo, y se rompe completamente. Si tú platicas con tu adolescente, eso queda entre tu adolescente y tú. Y no sale de ahí. No sale de ahí. Porque si no, le va a llegar por otro lado a tu chavo y te va a perder completamente la confianza. No te vuelve a platicar nada, papá, mamá. Todo lo que les platiquen, quédenselo. Esa es otra situación muy importante. Estamos papá y mamá, habemos los dos polos. El hijo inmediatamente detecta cuál es blandito y cuál no, cuál es el duro, cuál no, cuál me escucha, cuál no, cuál me cae bien, cuál no. Y si llega con mamá y te dice, mamá, no le platiques a mi papá, cuidado, convérsalo tal vez con el padre, si así lo quieres, y si no, guárdatelo, porque te lo está pidiendo tu hijo. Guárdatelo, a menos de que sea algo realmente grave o sea algo muy delicado, que tengas que buscar ayuda o alguien que te apoye con alguna buena respuesta. Pero lo que tu hijo te pide que te lo guardes, guárdatelo y no le falles a su confianza. Por eso se rompe la comunicación. ¿Hay otra por ahí? Carito Gómez, trato de hablar con mi hijo, pero hace todo lo contrario. Carito Gómez, tratas de hablar con tu hijo. A ver, ¿en qué idioma hablas con él? Acuérdense, los adolescentes son seres extraterrestres. ¿Qué es un extraterrestre? Un ser extraño, que no habla tu idioma, que no come lo que tú comes, que no hace lo que tú haces y que no se comunica como tú te comunicas. Grábenselo bien, son extraterrestres. ¿Cómo le vas a hacer? Aprende su idioma. Observa qué le gusta, ya se los dije, aprende su idioma y habla el idioma de tu adolescente. Él no se va a aprender el tuyo. ¿Por qué? Porque tú no te aprendiste el de tus padres. Haz memoria, haz memoria. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? Joana Rodríguez. Joana. Su hijo salió anoche y llegó hasta las 6 de la mañana. No quiere decir a dónde fue ni con quién estuvo. Ella estuvo muy molesta por su actitud y le dio un par de cachetadas. No sé las consecuencias. Voy. ¿Qué puedo hacer? A ver, primeramente hay que ver quién le dio permiso, si le dieron o no le dieron permiso de salir. Segundo, cuáles son las reglas en casa. En casa deben de existir reglas, como en todas partes, como existen en el trabajo, como existen en cualquier parte donde tú vayas, hay un reglamento. En el hogar debe de haber un reglamento y se debe de respetar. Ahora, es muy difícil de respetar un reglamento cuando el papá llega todo pedo a la hora que se le da a su madre y es muy complicado. O la mamá. Entonces, ¿cómo quieres? Hay un ejemplo mal dado. Pero si el ejemplo está bien puesto y las reglas están bien tomadas, el adolescente tiene que seguir las reglas de la casa. Y no es hotel,
No es para que llegue a la hora que se le dé su gana, exigiendo lo que se le dé su gana, y que le den y que le tiendan su cama y que le laven sus calzones y que le den de tragar. Las cosas no son así. Hay que educar con límites, educar con amor. Si tú le soltaste unas cachetadas, ahí rompiste una regla de oro, que es la agresión, y eso no debe de ser. Agredir, no estás enseñando nada más que a agredir. Entonces dialoga y presenta las consecuencias de la llegada tarde. Eso sí, porque es muy fácil, los castigan o hacen alguna situación y no lo cumplen. Las cosas se cumplen y las consecuencias se llegan en su momento y se ejecutan. ¿Hay alguna otra pregunta interesante? Magda Chaires es mamá de 25 años, tiene una hija de 6 años y es muy complicada. No sé qué pasará cuando llegue a la adolescencia. ¿Qué puedo hacer desde ahora? Magda, tienes una hija de 6 años que estás comenzando a educar, una futura líder. Cuando normalmente los niños son muy tremendos y tienen un carácter muy fuerte, tienes un líder en casa. Entonces, pégate con ella, ya se los dije con anterioridad. Juega con ella, busca qué le gusta. No estoy diciendo que le des todo lo que quiere. Hay que educar, hay que hacer los límites. Hay que educar con amor, con consecuencias. A veces los niños que son menores de los 7 años todavía no conectan sus hemisferios cerebrales y no conocen sobre lo que es verdadero y lo que es falso. Son muy fáciles de engañar y muchas cosas se les quedan grabadas profundamente en lo más adentro de su subconsciente y luego generan traumas y problemas en la adultez. Entonces, trátala con muchísimo cariño, trátala con amor y dale un buen ejemplo. Dale un muy buen ejemplo y vas a ver que las cosas se van a ir suavizando. A ver, otra. Alicia Santiago, mi hijo no le tiene confianza a su papá, tiene 14 años, todo me lo cuenta a mí. Le digo que le platique a su papá y no quiere. ¿Cómo le puedo hacer? Ok, mira, aquí hay un problema. Tiene problemas con el papá de comunicación. Casi todos los hombres tuvimos problemas con nuestro padre de comunicación. Primero pensábamos que nuestro papá era un perfecto pendejo. Eso es completamente normal y natural. Segundo, los papás en la gran generalidad de las veces son agresivos con sus hijos. Nunca pendejíes a un hijo. Se le graba. Si tú le dices que es un estúpido, si tú le dices que es un tonto, se le va a quedar aquí grabado y se la va a creer. Nunca le digas eso. Habla con él, habla con amor. Si el papá no quiere dialogar, pues que no dialogue. Dialoga tú con él y entra. Por eso en los hogares se educa con 2 personas a un individuo, mamá y papá. Tienes que meterle muchas ganas y hablar con tu marido. Si no quiere, busca ayuda terapéutica porque se ocupa. El papá juega un papel importantísimo en la educación de los hijos y en el ejemplo de los hijos, sobre todo varones, y también en las mujeres, porque la mujer normalmente busca un marido parecido al papá. Situación que pasa también con los hijos que buscan una esposa parecida a la mamá. Pero si el papá es un borrachales, es un golpeador, es un huevón, etcétera, 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 cuidado, porque la nena va a buscar un marido parecido y se repite la historia. Abusados. ¿Hay otra pregunta por ahí? Si alguien, Georgia González te comenta que hables del tema responsabilidades del adolescente. Georgia González, ya lo dije hace ratito. Es muy importante que tú a tu adolescente le pongas límites según lo que tú consideres necesario. Es muy importante que le des responsabilidad, por lo menos que tenga su cuarto lo más ordenado y limpio posible, que colabore con las labores del hogar. Yo sé que pronto va a tener su propio hogar, pero es muy importante que valore el esfuerzo de mamá y de papá. Es importante que lo hagas. Y chavo, si me estás oyendo, ayúdale a tus padres y agradéceles el que te den la vida y el que te den de comer. Con eso te estoy diciendo todo, no tienes que agradecer ninguna otra cosa, porque lo demás, como quiera, pues te llegará o te lo darán, o a lo mejor tendrás algún amigo al que le dan más cosas y te vas a dar cuenta con el tiempo que al que le dan mucho, vale madre en la vida.
siempre. Yo me acuerdo que yo tenía compañeros en la primaria que les daban, bueno, yo llegaba y decía, ay, cómo quisiera tener esa mochila, cómo quisiera tener esos tenis. Y hoy, al día de hoy, son unos perfectos pendejos que no sirven para nada. Entonces, hay que educar con límites y enseñarlos a trabajar. La última, échale. Yo tengo un hijo de 16 años y tiene un carácter 16 años, ya es un adulto, casi. Yo trato de entenderlo, pero a veces se me salen las cosas de control y discutimos fuerte. Ok, primeramente, este chavo de 16 años, si tiene carácter fuerte, ¿a quién lo sacó? Normalmente cuando yo veía en los talleres a los adolescentes que eran muy groseros, llegaban los papás y eran casi lo mismo. El niño no aprende a mentar madres solito, le enseñan, aprende viendo cómo papá es grosero con mamá y cómo mamá le dice cosas a papá, y así aprenden los chavos. Entonces, pónganse, ya regresamos, se nos cayó la señal, ya nos despedimos, pónganseme las pilas, amen a sus hijos, denle mucho cariño. ¿Queda una última interesante? Hilda Alarcón, la última. Pregunta que cómo le hace con su hija que es muy agresiva. Hilda Alarcón, si tu hija es agresiva, algo sacó de ti o de tu marido, algo aprendió, entonces hay que darle amor, hay que darle comprensión, tranquila, habla con ella y vas a ver que vas a obtener lo mejor de tus hijos. Tus hijos llegan en blanco, no los maltraten ni los llenen de basura. Hagan de sus hijos seres humanos de bien, con el ejemplo, con el trabajo, con los límites y con la educación. La educación se mama en casa, no en la escuela. Y el amor también. Los chavos delincuentes son chavos que no tienen amor en el hogar y van y lo buscan en las pandillas, van y lo buscan en la calle. Y obviamente obtienen una hermandad que están ávidos, que están muertos de hambre de tener en su corazón. Bueno, me despido. Soy su amigo Jorge Luis el Mago. Esto fue un en vivo de domingo hablando de los adolescentes, un tema que me fascina, padrísimo, y que cuando tengan oportunidad y sepan que andamos por sus ciudades con esas conferencias, en el tema de los adolescentes tocamos cosas muy, muy padres. Vamos a estar aquí en Guadalajara, 5 de octubre, Teatro Galerías, con el tema El valor de la mujer. Ahí los espero. Soy su amigo Jorge Luis el Mago, les mando un saludo, que descansen, un feliz domingo y recuerden, cuiden a los niños que son el futuro del mundo.